Hola, les habla Pablo Gómez y en este video vamos a continuar con el ejercicio de animación por recortes. Les mostré cómo cargar a After Effects archivos de Illustrator y de Photoshop con la opción conservar tamaño de capas. Utilizamos esta opción para que se creara una composición con las propiedades de ese archivo de Photoshop o de Illustrator, ¿sí? Entonces veíamos que en la pantalla se conservaba la forma del personaje y en la línea de tiempo veíamos en orden todas las capas. Antes de empezar a animar, ajustamos el archivo. Lo que hicimos fue modificar los puntos de rotación y enlazar las partes del cuerpo. Ya con esa preparación, ahora entonces vamos a empezar a hacer la animación, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es que se trabajan los fotogramas claves y qué opciones son las que se deben tener en cuenta para hacer esta animación. Entonces, empecemos con el ejercicio. Para empezar el proceso de animación, vamos a activar la opción de rotación en la línea de tiempo. En algún momento yo les mostré que uno puede desplegar esas propiedades básicas dando clic en la flecha que está a la izquierda del nombre. Pero también podemos simplemente activar la opción que queremos trabajar. En este caso seleccionamos la capa y presionamos la tecla que corresponde a esa opción, que en este caso sería la tecla R. Podemos seleccionar también todas las capas con Shift, presionamos R y ven entonces que se activa rotación. Luego de tener ya todas las capas seleccionadas y haber desplegado la opción de rotación, lo que vamos a hacer es, con las capas seleccionadas, vamos a presionar el cronómetro que está a la izquierda del nombre rotación. Previo, lo que hacemos es asegurarnos que el lector, que es la flecha azul que ven con la línea que atraviesa todas las capas, esté al inicio de la línea de tiempo. Seleccionamos todas las capas, activamos la opción de rotación y damos clic sobre el cronómetro que está a la izquierda del nombre. Ven entonces que como todas las capas están seleccionadas, se activa el cronómetro en todas ellas. Vemos entonces que a la izquierda aparece un diamante azul entre dos flechas y vemos que en la línea de tiempo donde está ubicado el lector también aparece otro diamante azul. Ese diamante azul lo que nos indica es que esa pose ya queda registrada en ese fotograma. Entonces el ejercicio consiste en ir avanzando en la línea de tiempo y en ubicar la pose clave que va a tener el personaje. ¿Sí? Lo que va a hacer el programa es generar interpolaciones entre esos cuadros claves. Vamos a hacer el movimiento de este personaje. Ya tenemos en el fotograma 0 la posición inicial. Vamos a hacer la siguiente posición. Vamos a hacer un pequeño salto de este personaje. Aquí una recomendación importante es el cronómetro se presiona al inicio de la animación. Luego la recomendación es no tocarlo de nuevo porque se van a borrar los fotogramas. Listo, entonces volvamos acá al movimiento. Entonces ya tengo la posición inicial. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a dar espacios de 5 fotogramas para definir la pose clave que va a tener el personaje. En la parte inferior tenemos este zoom que nos permite ver cuadro a cuadro en la línea de tiempo y ya entonces nos va a quedar mucho más fácil avanzar por fotogramas. Inicialmente decido avanzar de a 5 fotogramas, pero luego cuando ya tenga todos los cuadros claves y luego de visualizar el movimiento, puedo modificar esa distancia entre cuadros claves, ¿sí? Entonces bueno, entonces acá empiezo a hacer la siguiente pose que va a tener el personaje. Ven que a medida que voy desplazando, a medida que voy rotando las partes del cuerpo, van apareciendo los fotogramas claves en el lugar donde está ubicado el lector. ¿Sí? Aquí es muy importante, primero, avanzar el lector al fotograma donde quiero generar la pose y luego empezar a mover las partes del cuerpo para conseguir esa pose. Como ya están activados los cronómetros, cada vez que yo desplace esa parte del cuerpo, pues va a ser suficiente para crear el fotograma donde está el lector situado en la línea de tiempo, ¿sí? Entonces voy ajustando esa posición, voy definiendo esa segunda pose clave. Como les mencionaba, entonces el personaje va a hacer un salto. Entonces lo que estoy haciendo acá es el impulso que va a tomar antes de tirarse. Entonces podemos empezar a previsualizar y vemos entonces cómo entre esos cuadros claves se genera el movimiento. Entonces esto es lo que les mencionaba, que en esta técnica solamente nos ocupamos de los cuadros claves, de los puntos de quiebre o de los cuadros extremos. Ya la interpolación de movimientos la realiza el programa.
Pues aquí es importante recordar lo que veíamos en las primeras clases, los tipos de fotogramas, ¿no? Cuadros claves, cuadros extremos, puntos de quiebre y cuadros intermedios. Entonces acá lo que vamos a trabajar son esos claves, esos extremos, incluso los puntos de quiebre, pero como ya lo he mencionado varias veces, los intermedios los va a realizar el programa. Como indicaba en el primer video, realmente la animación consiste en desplazar esas partes del cuerpo, ¿sí? En rotar las partes del cuerpo hasta conseguir esa pose importante del personaje. Vamos de esta forma a ir avanzando en la animación. Les había mencionado que el cuerpo es el que va a ser capa principal que va a afectar a todas las demás capas. A este cuerpo puedo activarle también no solo la opción de rotación, sino la opción de posición. Entonces para eso presiono Shift P y con eso entonces adiciono esa opción a esta capa del cuerpo. No solo voy a rotar, sino que también voy a cambiarle la posición para que él combine estos dos movimientos y pues se puede hacer la acción de agacharse o de saltar, ¿sí? De desplazar el cuerpo en el momento en el que sea necesario. Entonces ven acá cómo se combinan esos dos movimientos. Él rota un poquito y se agacha y se desplaza hacia abajo, entonces con eso ya hacemos más clara esa acción de tomar impulso. Avanzo otros 5 fotogramas de nuevo. Esta medida de tiempo es temporal mientras empiezo a definir los cuadros claves. Ya luego cuando empiezo a hacer la visualización puedo aumentar los fotogramas entre esos cuadros claves o puedo disminuirlos y con esto pues conseguir que el movimiento se acelere o se frene. Avanzo otros 5 cuadros y ubico la siguiente posición y empiezo entonces a mover las partecitas del cuadro. De nuevo, cuando empiezo a rotar o cuando cambio la posición, de forma automática ya van a aparecer los fotogramas claves en la línea de tiempo. Nuevamente el proceso, que es muy importante. Yo primero muevo el lector, ¿sí? Que es la aguja, la flecha azul que se ve en la parte donde está la numeración de la línea de tiempo, que de ella sale una línea azul que atraviesa todos los fotogramas. Ese es el lector. Donde está ubicado el lector es el fotograma que estoy viendo en ese momento y donde esté ubicado ese fotograma es donde se va a crear el cuadro clave una vez yo empiece a hacer el movimiento. Continúo definiendo esta siguiente posición. Hemos definido 3 posiciones hasta el momento: cuando el personaje está de pie, cuando se agacha a tomar impulso y cuando inicia el salto antes de despegarse del piso. En todas las capas tenemos activada la opción de rotación, pero la única capa que además de rotación tiene posición es la capa del cuerpo. Recuerden que con el teclado podemos activar esas opciones: R para rotación, P para posición. O podemos desplegar todas las opciones dándole clic a la flecha de la izquierda del nombre de la capa. Aquí continúo con el movimiento y ya el personaje va a continuar con el salto. Aquí, como va a ser una acción más rápida, simplemente vamos a hacer 3 fotogramas y desplazo el personaje. Entonces vamos a hacer una pequeña previsualización para ver cómo está quedando ese movimiento. Con la previsualización que hago del movimiento, entonces ya puedo tomar la decisión en qué momento necesito que el movimiento sea más lento o sea más rápido. Entonces para eso voy a separar los cuadros claves. Entonces entre más separados estén los cuadros claves, más cuadros intermedios van a tener entre esos cuadros y más lento va a ser el movimiento, ¿sí? Y entre más cerca estén esos fotogramas claves, menos cuadros intermedios, más rápido vamos a ver la acción del personaje. Pues bueno, de esta forma sí, ya puedo entonces
empezar a trabajar el timing de la acción, ¿sí? Vamos que el proceso sería primero definir los cuadros claves, definir pues que las posiciones de la acción sean claras. Ya puedo entonces empezar a jugar con el tiempo, con la duración que va a tener la acción, y de esta forma puedo jugar pues con la expresión y que va a dar ese sentido del tiempo a la acción del personaje. Vamos a ver acá algo interesante, que es todo movimiento en esta técnica trabajado pues desde After Effects necesita un punto inicial y un punto final, ¿sí? Un cuadro inicial, cuadro final, donde pues el programa haga la interpolación del movimiento. Para las pausas también necesitamos un punto inicial y un punto final, ¿sí? Como es pausa, entre esos dos fotogramas no van a cambiar los valores porque el personaje va a estar quieto, pero sí es necesario esos dos puntos para definir la duración que va a tener esa pausa. En este caso lo que voy a hacer es que el personaje, cuando se agacha, se va a quedar quieto por un momento, como tomando fuerza para hacer el salto. Yo voy a copiar estos fotogramas capa por capa y pegarlos donde está ubicado el lector. Yo tengo que hacer capa por capa, porque si selecciono todo y le doy comando C y comando V, lo que va a pasar es que me va a duplicar esas capas. Entonces realmente el proceso es capa por capa, ubico el lector donde quiero pegar el punto clave, y comando C, comando V, comando C para copiar y comando V para pegar, y va a pegar donde esté ubicado el lector. Entonces, como va a ser el mismo valor entre esos dos cuadros clave, durante ese espacio pues el personaje se va a quedar quieto, y luego pues empieza el movimiento de ese punto al siguiente que tengo allí. Entonces, cuando visualizamos acá, el personaje se agacha, se queda quieto por un instante y luego salta. Entonces esta es una de tantas formas que hay para jugar con las pausas del movimiento. Y bueno, y así entonces voy continuando con la acción. Voy avanzando el número de fotogramas que considere pues que se va a demorar ese instante de acción. Ubico la posición y, como pues ya lo he dicho varias veces, las interpolaciones las realiza el programa, ¿sí? Ya luego pues una vez dominado este primer acercamiento a esta técnica, ya uno puede luego pues empezar a jugar con las aceleraciones y frenos que ofrecen los fotogramas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la acción, yo puedo indicarle al cuadro que me trabaje una aceleración, que me trabaje un freno y una aceleración, o que me trabaje un freno, ¿sí? Y bueno, entonces, como les mencionaba, yo continúo avanzando en la línea de tiempo y modificando la posición para generar la acción del personaje. Miremos acá. En el cuerpo yo solamente he trabajado posición, ¿sí? Lo he desplazado hacia abajo para agachar cuando toma impulso, y luego lo tiro hacia adelante, pero no he tocado rotación. Entonces por eso solamente tenemos un fotograma de rotación, pero yo necesito rotar el cuerpo pues, cuando el personaje se tira hacia arriba. Entonces, para eso, lo que les decía ahora, siempre es necesario dos fotogramas, uno inicial y uno final. Entonces, si no tengo ningún fotograma antes, él va a generar la interpolación desde el primer cuadro hasta el último cuadro, y pues eso me va a afectar el movimiento que tengo pues en fotogramas atrás, ¿sí? Entonces, para eso pues simplemente copio y pego, indicando pues que durante todo ese tiempo el personaje se va a quedar quieto, y a partir de ese fotograma hasta el siguiente él va a generar el movimiento, ¿sí? Entonces, muy importante, toda acción necesita un fotograma inicial y un fotograma final, ¿sí? Las pausas también, fotograma inicial, fotograma final, ¿sí? Y debo cuidar pues esas acciones que no he movido previamente. Tengo que saber en qué momento se va a empezar a mover para crear el cuadro en ese fotograma, y a partir de ahí pues luego generar el siguiente cuadro para que la animación pues no se
no se vea rara fotogramas atrás, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo acá el personaje, se agacha, toma impulso y salta, ¿listo? Entonces esto es de forma, esa es como el acercamiento inicial a la técnica. Les voy a mostrar ahora pues ya cómo fue que se hizo el trabajo del personaje, del duende y del otro personaje pequeñito, el bebé magma, ya pues para el proyecto y para el clipcito animado que hice para explicar esta técnica. Voy a mostrarles ahora el proceso que se hizo para animar los personajes del corto que realicé para hacer el tutorial de recorte. Entonces acá tenemos al duende. Lo que empieza a hacer es, antes de iniciar con la animación, es la prueba del personaje. ¿Sí? Con esto que busco es asegurarme pues que tanto los puntos de rotación como los enlaces y la ubicación de las capas sea correcta para poder empezar a animar ya sin ningún problema. Entonces voy manipulando capa por capa, muevo la mano, el antebrazo, el brazo, el pecho, las piernas, ¿sí? Y pues me aseguro que todo esté correcto, que todo esté en su sitio, que rote donde debe rotar, que esté enlazado con la parte que deba estar enlazada y que estén en orden las capas, ¿sí? Que pronto no se superponga una capa sobre otra donde no debe estar. Entonces después de hacer toda esta revisión previa, entonces ya voy a pasar ahora a empezar con el proceso de animación, que pues va a ser un poco pues lo que vimos anteriormente. Digamos, lo que les mostré era lo fundamental, y ahorita entonces vamos a aplicarlo ya para hacer movimientos más complejos. En este ejemplo vamos a hacer un ciclo de caminata. Entonces lo primero es ubicar el vector al inicio de la línea de tiempo en el fotograma 0, luego seleccionamos todas las capas, presionamos R para activar la opción de rotación y con las capas seleccionadas damos clic en el cronómetro. Vemos entonces que como están seleccionadas todas las demás capas, se activa el cronómetro en todas ellas y aparece en el fotograma 0 un cuadro clave, y a la izquierda pues también nos aparece un navegador entre cuadros claves con un diamante azul en la mitad que nos indica que en ese fotograma hay un cuadro principal. El siguiente paso ya es acomodar la posición inicial del personaje, ¿sí? Cómo va a empezar el movimiento. Entonces, como vamos a rotar estas partes del cuerpo, necesitamos activar la herramienta de rotación, que recuerden que se activa con la tecla W. Una vez activada la herramienta de rotación, voy parte por parte acomodando esa posición inicial. Si al tratar de seleccionar la capa aquí en la pantalla no puedo, ustedes tienen como opción ir a la línea de tiempo, buscar la capa y seleccionarla para poderla manipular luego. Entonces acomodo la figura y listo. Entonces aquí se va a aplicar la forma de trabajo que les mostré en el ejemplo anterior, ¿sí? Voy definiendo cuadro extremo o punto de quiebre a medida que avanzo la animación. Entonces me ubico en un fotograma determinado, roto las partes del cuerpo para definir la posición, luego avanzo al siguiente fotograma, roto las figuras para la siguiente posición y de esa forma entonces voy consiguiendo el movimiento. Aquí voy a hacer un ciclo de caminata. Entonces lo que voy a definir acá con estos guías es pues el piso donde va a estar el personaje caminando. Voy a adelantar ahora el proceso pues para que vean cómo fue que se desarrolló esta animación ya un poco más rápido. Aquí pueden ver cómo voy haciendo el proceso, ¿sí? Ya voy en el segundo grupo de fotogramas claves. Entonces avancé en la línea de tiempo, modifiqué la posición, paso al siguiente grupo,
avanzo la línea de tiempo, modifico la posición y así voy continuando con las poses claves de esta acción y de esta caminata. Como esta caminata va a ser un ciclo, el personaje va a terminar en la misma posición donde inicia. Entonces lo que hago acá es que defino los cuadros claves y los puntos de quiebre, y cuando llego ya al que sería pues el último fotograma, lo que hago es copiar y pegar cada uno de los primeros fotogramas que hice con la posición. Como pueden ver también, a medida que voy haciendo las poses, constantemente reviso el movimiento del personaje. ¿Sí? Aquí es muy importante pues hacer esa revisión constante pues para poder estar seguro que el movimiento está correcto, que la pose está correcta, que realmente se expresa pues como la acción que se quiere realizar con el personaje. Y entonces pues me ayuda de líneas guías, y pues importante entonces allí la visualización constante pues de la posición del personaje. Entonces así voy a continuar con él. Y como ven, ya está en esta última parte, lo que hice fue copiar y pegar los primeros fotogramas en el último fotograma del ciclo. Y ya entonces aquí en la visualización final pues ya se ve el ciclo continuo del personaje caminando. Yo esta caminata la voy a reutilizar para hacer la segunda acción del personaje. ¿Sí? En el clip animado que hice, este personaje hace dos acciones. Una es caminar y la otra es lanzar un objeto al aire mientras camina. Entonces tomo como base esta caminata para hacer esa segunda acción. Y bueno, a continuación entonces les voy a mostrar otras partes del proceso que se realizaron para hacer este clip animado. En esta sección voy a mostrarles las variantes que se hicieron con las animaciones de los personajes. Primero con el bebé Magma, la animación base fue este balanceo que él va a tener por estar pues sobre la mano del duende. Luego viene esta segunda variación que es el personaje quedándose dormido, y hay una tercera variación que es cuando el personaje es lanzado al aire y se despierta y se sorprende y cae para quedar finalmente en la posición de origen. Entonces primero se animó el personaje balanceándose, y a partir de esa composición se fueron creando las otras y se fueron modificando. Igual se hizo con el duende, o sea, como les mostré anteriormente, la animación base fue la caminata del duende, pero a partir de una copia de esa composición se empezó a trabajar la segunda acción, que es cuando el duende lanza pues al aire al bebé Magma que lleva en la mano. Aquí se alcanza a ver la segunda animación. Y acá pues un detalle pues del ojo del bebé Magma. Aquí se trabajó directamente con formas desde After Effects. El principio sigue siendo el mismo, crear cuadros claves para generar las interpolaciones de movimiento. Voy a detenerme en esta sección para mostrarles en detalle cómo se trabajó el fondo. Entonces esto es una ilustración en Photoshop que se trabajó también por capas, ¿sí? Es como una especie de cueva, y cada capa pues lo que trata de ilustrar es como la profundidad de esa cueva. Entonces se trabaja en un formato más grande, 4096 x 2048, y se guarda pues el archivo de Photoshop con las capas. Y lo que hacemos aquí en After Effects, al igual que con el personaje, se importa ese archivo creando una composición, conservando pues las capas. Entonces selecciono el archivo de Photoshop, le doy importar como
composición conservar tamaño de capas y le doy importar. Aquí en la segunda ventana que aparece confirmo pues que esté activada la opción composición conservar tamaño de capas. Y listo, le doy a aceptar. Bueno, entonces al igual que con los personajes, aquí se me crea una composición con el escenario. Entonces ahora lo que debo hacer es preparar pues esta composición para empezar a trabajar los planos de los personajes. Entonces lo primero que debo hacer aquí es modificar el tamaño de pantalla, ¿sí? Yo trabajé esta versión en Photoshop pues más grande para poder hacer movimientos de cámara, ¿sí? Para poder desplazar el escenario y simular pues que se hacen paneos o travel. Entonces como el programa crea una composición con las propiedades del archivo, pues esa composición tiene 4096 por 2048, ¿sí? Y tengo que pasarlo pues al formato de pantalla que es 1920 por 1080. Entonces me voy a composición, ajustes de la composición, y aquí escojo el formato de video pues que voy a trabajar, ¿sí? HDTV 1080-2997, que tiene las dimensiones 1920 por 1080. Entonces después de eso voy a crear una cámara, y para que la cámara pues tenga efecto sobre las capas tengo que convertir esas capas a capa 3D, que eso lo hago activando el iconito del cubo que aparece aquí a la derecha del nombre de la capa. Entonces ya con la capa 3D lo que puedo hacer es manejar la profundidad, ¿sí? Acá una recomendación es poder trabajar con dos vistas, una que sea la vista de cámara y otra que sea una vista de la puesta en escena de los elementos que tengo en el plano, ¿sí? Entonces puede ser una vista superior, y lo que voy a hacer ahora es empezar como a trabajar la profundidad y bueno, hacer varias modificaciones. Cambio la profundidad primero pues para dar esa sensación pues de que es una cueva, ¿sí? Entonces cada capa la pongo en una distancia diferente, entonces cuando se realice el traveling, cuando se realice el movimiento de cámara, pues estos elementos se van a mover a diferentes velocidades debido a la profundidad, y pues bueno, esto va a reforzar un poco más esa ilusión de profundidad. Entonces luego de ajustar la profundidad hago un pequeño ajuste de escala, ¿sí? Para poder ver más de cada una de las capas. También pues acomodo los elementos, ¿sí? Podría decirse que lo que hago acá es recomponer esos elementos que hacen parte del escenario. A la cámara le creo un objeto nulo para controlarla, ¿sí? Es mucho más fácil controlar desde el objeto nulo que desde las mismas propiedades de la cámara. Y entonces hago el movimiento de cámara, ¿sí? Entonces activo posición en el objeto nulo y defino solamente dos puntos clave, uno al inicio de la línea de tiempo y el otro al final, ya con la cámara pues desplazándose hacia el otro extremo pues de la ilustración. Entonces y bueno, como les mencioné ahorita, también escalo las figuras para poder ver más de cada uno de esos elementos. Y cuando entonces se combina ya la profundidad con el movimiento de cámara, pues se consigue lo que acabaron de ver. Entonces previsualizo pues para ver cómo está quedando y modifico los elementos que tenga que modificar, hago nuevas pruebas, modifico nuevamente, así hasta ya quedar a gusto con la composición del plano.
Lo que voy a mostrarles ahora es el proceso de composición de cada uno de los planos. Entonces, como les he mostrado hasta ahorita, he hecho la animación base de los personajes, ¿sí? Las acciones que van a realizar los personajes en el corto de forma independiente, y también aparte pues he hecho la ilustración del escenario. Entonces lo que van a ver en estos siguientes clips es cómo se hicieron las precomposiciones y la composición final del plano, ¿sí? Entonces lo que hacía era tomar las animaciones base de los personajes, ya empezar a generar una precomposición donde estén interactuando, agregar algunos efectos, otras animaciones, por ejemplo como lo que están viendo acá, la llamita la llamita del bebé magma, ¿sí? Todos esos efectos pues ya se aplican en esta precomposición. Hay otros efectos de la luz que emite pues el niño, que más adelante lo van a ver. Y bueno, entonces se hace esta precomposición y luego este elemento pues se ubica ya en el plano con el escenario, y pues se hacen pues como las animaciones que queden faltando, ¿sí? Los desplazamientos que sean que falten pues como para completar la animación. Entonces bueno, van a ver entonces cómo plano por plano pues se acomodaron y se ajustaron cada una de esas composiciones.
Una vez terminados de hacer las composiciones, ahora vamos a Premiere para hacer la edición de la animación. Entonces nos vamos archivo, nuevo proyecto, y acá lo que vamos a hacer es ubicar la carpeta donde tenemos guardados todos los elementos. Le damos nombre al proyecto y le damos aceptar. Y ahora entonces vamos a crear una nueva secuencia. Entonces nos vamos a archivo, nuevo, secuencia, buscamos el formato. Yo tengo guardado un ajuste preestablecido con el formato HDTV 1080x2997. Ese formato pues tiene las dimensiones de pantalla 1920x1080, velocidad de fotograma 2997, píxeles cuadrados y sin campos. Le doy el nombre a la secuencia y le doy aceptar. Listo, entonces ahora vamos a importar las composiciones de After Effects. A diferencia del ejercicio de dibujo animado, donde desde After Effects exportaba películas de QuickTime y luego las importaba a Premiere, aquí voy a utilizar el link dinámico de Adobe para importar directamente la composición de After Effects. Entonces lo que hago es archivo, importar, o doble clic en la pestaña de proyecto, busco la composición de After Effects, busco el archivo de After Effects, él me va a mostrar todas las composiciones que hay dentro de ese proyecto de After, y lo que hago es que voy seleccionando cada una de las composiciones finales, cada uno de los planos que hice de la animación. Puedo importar directamente esos archivos de After Effects. Esa es como una de esas ventajas que ofrece trabajar con esta suite, porque todos los programas están enlazados. Como veían, por ejemplo, yo hago la ilustración en Photoshop o en Illustrator, luego esa ilustración la puedo animar en After Effects y luego esas composiciones de After Effects las puedo editar en Premiere. Los archivos quedan editables. Si yo necesito hacer una corrección desde la ilustración, puedo ir hasta Illustrator o Photoshop, hacer el ajuste, luego paso a After Effects a refrescar o a actualizar el archivo, y ya entonces se me va a actualizar también aquí en el Premiere. Está pensado pues para agilizar esos procesos de producción y pensado pues para que si hay que hacer algunos ajustes, esos ajustes se pueden hacer muy rápido. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo aquí ya es empezar a hacer como una primera edición del corto. Estoy cortando las composiciones, acomodándolas pues en el orden de la narración, y bueno, aquí digamos que ya tengo como un primer ajuste. Sí, ya he acomodado como los planos según pues la intención narrativa, y ya entonces lo que sigue es pues cortar tiempos, hacer transiciones, de pronto incluir algunas disolvencias. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que ya les muestro acá, pero pues acelerando el video. Hecha la edición, ya paso pues a la sonorización. Aquí ya les muestro pues cómo quedó sonorizado. En esas pistas de audio lo que ven es la música que va a acompañar todo el corto. Ven pues
efectos de audio, gotas, pasos, un pequeño ruidito que hace el bebé magma, otro ruido pues que hace el duende y eso. Y ya estoy aquí finalizando con los créditos pues del corto, ¿sí? Dándole el crédito pues a la música y ya pues este sería como el último paso ya previo a exportar, ¿sí? Una vez termino esto pues hago una última previsualización para asegurarme pues, que ya todos los elementos queden bien y aquí ya entonces paso a exportar la película final. Ya para terminar el proyecto vamos a exportar la película. Nos vamos a archivo exportar medios, seleccionamos en formato H264, configuramos la salida, nos aseguramos que audio y video estén activados, seleccionamos exportar con máxima calidad y bueno, le damos exportar. Escogemos el formato H264 porque es un formato estándar que funciona muy bien en diferentes medios de publicación, entre esas pues las redes sociales. Y bueno, ya esperamos pues que procese para ya tener la película y con eso entonces terminamos este tutorial pues de animación por recorte. La idea es motivarlos a realizar proyectos en esta técnica. Y de esta forma entonces ya terminamos el clip animado, ¿sí? La idea entonces era mostrarles todo el proceso para poder hacer animación por recortes. Desde la ilustración inicial, que como vieron se puede hacer desde Illustrator o desde Photoshop, la forma para importar los archivos After Effects, el ajuste o la preparación que hay que hacer del archivo para empezar a hacer la animación, cómo empezamos a trabajar la animación creando cuadros claves, ¿sí? Activando la opción de rotación, activando el cronómetro y a partir de ahí empezar a avanzar en la línea de tiempo modificando las posiciones claves de la acción que va a realizar el personaje. Les mostré también una opción que se tiene cuando se trabaja con Premiere, ¿sí? el utilizar el enlace dinámico que ofrece Adobe para poder encadenar todos los programas y de esta forma entonces tener siempre archivos editables que
se puedan ajustar de forma más rápida. Y ya con eso entonces terminamos el proyecto, ¿sí? Espero entonces que le sirva para empezar a hacer ejercicios en esta técnica. Nos vemos entonces en el próximo video.